Bueno, le damos la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta mañana. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por su presencia, ¿cierto? Esta reunión se fundamenta en la fe, ¿sí? Y todo lo que se hace en la vida cristiana se fundamenta en la fe. Amén. ¿Sí? Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe, ¿cierto? Sin fe apaga y vámonos. ¿Por qué? Porque el objeto de esta reunión está basado en la fe, ¿cierto? Si nosotros nos hemos movilizado X número de metros o de kilómetros para llegar hasta este lugar es porque creemos algo, que en esta reunión Cristo está, como cantábamos ahora. Gloria a Dios. ¿Cierto? Porque si en esta reunión Cristo no está, pues entonces ¿para qué venimos? ¿Cierto? Entonces es un fundamento de fe. Y es la fe que necesitamos tener para hacer culto al Señor. ¿Sí? Porque si uno no tiene esa fe, tampoco puede hacer culto. Puede venir y puede estar aquí, pero no hay un culto real. El culto real se fundamenta en la fe de que Cristo está en esta reunión. Amén. Amén. Y esa fe es la que vivifica este culto. Ahora, todo en la vida cristiana es así, hermanos. Es por fe. Se hace por fe. El justo por la fe vivirá. Eso dice entonces la palabra, ¿cierto? Amén. Así que no se desconecte de esa realidad. ¿Sí? En esta reunión, Cristo está. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque lo prometió y en eso se fundamenta la fe. Es decir, la fe no es yo forcejearme a creer una idea salida de la nada, no. La fe es yo creer en lo que Él ha dicho. Y Él dijo, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, ¿cierto? Y también dice, o sea, si no les es suficiente este texto, diría el Señor, les voy a dar otro, que Él habita entre las alabanzas de su pueblo, ¿sí? Entonces, donde hay un corazón que lo alaba, allí está también el Señor. Así que mire que hay muchas promesas para creer que en esta reunión Cristo está, ¿sí? Y eso la hace especial. Entonces, es una acción de fe. Venir al culto es una acción de fe. Venir esta mañana es una acción de fe que Dios también va a honrar. Ya dimos los anuncios de esta semana. Anoche les decía, vamos a proyectarnos a hacer un trabajo evangelístico ahorita este verano. Sí, fuerte, vamos a estar orando por esto. Vamos a dar estudios bíblicos, vamos a retomar los cultos afuera, que ya los días empezaron a ser más larguitos. En fin, vamos a trabajar en esta parte. Necesitamos predicar el Evangelio, es un mandato bíblico, ¿sí? San Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es un mandato que hay que cumplir y recordemos que el Señor no solamente se lo dijo a Pedro, a Juan, ¿cierto? No, a todos los que estaban allí. ¿Cuántos habían? Bueno, Pablo nos dice que habían como unos 500 hermanos. Entonces, el mandato de ir y predicar el Evangelio es para todos. Sí, qué bueno que todos como iglesia nos vinculemos a esta labor. De una u otra manera, vincularnos a la predicación, ¿cierto? Bueno, vamos a ver cómo hacemos para que el Evangelio también se siga predicando y extendiendo y que nosotros podamos como pertenencia, ¿no? Porque la Biblia dice que somos pertenencia de Cristo, lo nuestro también esté al servicio de Cristo para predicar el Evangelio. Amén. ¿Claro hasta ahí? Preguntas, quejas, reclamos, solicitud. ¿Ah? Bueno, vamos a abrir la Biblia en Hebreos 12:28. Le damos la bienvenida a Ruth también, ¿sí? Amén. Y Blanquita, trabajando. Bueno, gracias a Dios. Pues ahí está Angelito. Anoche pasó la prueba el Angelito. Sí, no se durmió. No se durmió en el culto. Ya el hombre está ya siendo un hombre hecho y derecho ya.
Ernestico ya va a responder por la familia. ¿Cierto, Angelito? Ah, bueno. Está bien. Hebreos 12:28. Y ahí está también Ángeles que siempre pendiente. También dándole la bienvenida una vez más a María, a Silda, que también están con nosotros. Amén, amén. Seguimos orando por ustedes también, ¿sí? Amén. Firmes para adelante y para atrás ni para tomar impulso, decimos nosotros, ¿sí? Amén. Siempre mirando adelante. ¿Qué dice Hebreos 12:28? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Y mediante ella sirvamos a Dios, ¿cierto? Pero antes hay una palabra en la que yo quiero estacionarme en esta mañana. Dice que nosotros siendo un reino inconmovible, tengamos ¿qué? Gratitud. Y ahí es donde quiero que nos estacionemos. Tengamos gratitud. Siéntense, por favor. Y vamos a estacionarnos allí. Esta es una palabra muy linda, ¿cierto? Gratitud. Qué linda. De hecho, hay un coro también que dice, con gratitud estoy aquí. Y qué bueno que nosotros llegásemos con gratitud. Y vamos a hablar un poquito de la gratitud, ¿sí? Porque inclusive la gratitud puede llegar a ser más, y es más profunda que el agradecer. De hecho, el agradecer es una acción, ¿cierto? Yo puedo decirle gracias, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno va a llamar un REMI, dice, usted está en la posición número 20. Espera un momento a ser atendido. Gracias. Por la pregunta es, ¿con qué sinceridad me agradecen a mí? Partiendo que no hay ninguna sinceridad, porque eso es un aparato el que me está hablando, ¿cierto? Entonces, gracias en sí es una palabra o una acción, pero la gratitud es más profunda, porque la gratitud es un sentimiento, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la gratitud. De hecho, la gratitud, el diccionario dice que es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponder, ¿sí? Es eso de que a uno le hacen un favor y uno queda tan agradecido que uno dice, ¿cómo hago para recompensarlo, cierto? Para recompensar ese favor. Esa es la gratitud, ese sentimiento, ¿sí? Que uno tiene allí cuando alguien le ha hecho algo a favor de uno y uno dice, ¿cómo le hago para recompensar? ¿Cómo le hago? ¿Qué le doy? ¿Cierto? Y la persona, no, está bien, pero uno se va, pero no se va como triste, ¿cierto? Como aburrido porque uno dice, no me quiso recibir, en fin, esto. Uno queda como endeudado, pero es un sentimiento, o sea, lo que uno percibe es un sentimiento que se llama gratitud, ¿sí? Gratitud, y es muy bonito, ¿sí? Es muy bonito ese sentimiento, y Dios está interesado en que nosotros lo experimentemos todo el tiempo, porque la gratitud me hace un mejor ser humano, ¿sí? Amén. Porque es triste uno ser desagradecido, ¿cierto? Es triste. Ahora, esto tiene que ver mucho con la madurez. De hecho, anoche hablábamos de la madurez un poco, ¿cierto? Y la gratitud es como una hija de la madurez, ¿sí? Como una rama. La madurez tiene diversas expresiones, pero una de ellas es la gratitud, ¿cierto? Porque una persona madura es una persona también agradecida, ¿cierto? Mientras que en la inmadurez se suele uno encontrar más con la ingratitud. Como hablábamos anoche, el ejemplo de los niños. Los niños tienden a ser ingratos, ¿cierto? Sobre todo los adolescentes.
en el sentido de que no valoran el esfuerzo que hay detrás de un hecho. Ahora, allí es donde la gratitud tiene que ver con ver. Y ese ver no es de estos ojos, no, sino un ver de acá, a lo que Pablo se refiere cuando dice, sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, uno tiene un entendimiento que puede estar cegado y que puede estar cubierto y no ve. Por eso, el no entender es como no ver, ¿cierto? Cuando uno no entiende algo es como si no lo estuviera viendo. Es una especie de ceguera. La Biblia dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo les ha cegado ¿qué? El entendimiento. Uno le dice a una persona, mira, Cristo te está ofreciendo salvación, ¿de qué? De un juicio que viene. ¿Cuál juicio? El juicio de Dios, porque Dios va a juzgar tus pecados y tu maldad. Y si te halla culpable, te vas a prisión eterna y es un fuego eterno. Parece que no entendieran porque siguen viviendo en su maldad, ¿cierto? Su entendimiento está entenebrecido. No pueden ver. Ahora, la gratitud tiene que ver mucho con eso, en toda su esfera, en que el entendimiento humano sea alumbrado. Y qué bueno, y yo sé que es el deseo de Dios y Dios quiere que nuestro entendimiento sea alumbrado. Y qué bueno que en esta mañana nuestro entendimiento sea alumbrado y que esta semana nosotros tomemos una actitud diferente respecto a lo que es la gratitud. ¿Por qué? Porque Dios nos ha alumbrado, ¿cierto? Porque cuando alguien no entiende, no ve, ¿cierto? No ve. Yo tuve un perro, yo les he contado, con el que yo luché mucho, sí. Y vamos a leer Oseas 11:3 porque cada vez que yo leo Oseas 11:3 me acuerdo del perro, porque es que una vez el Señor me habló con este texto yo mirando al perro, sí. Entonces siempre relaciono mucho a Oseas 11:3 con el perro, porque mientras yo miraba al perro, el Espíritu me habló, sí. Entonces, a ver, ¿quién lo encontró y lo pueda leer en alta voz? Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Oiga pues, ¿sí? Porque, a ver, yo ya les he contado, pero para los que no han escuchado la historia del perro, bueno, fue un perro que me hizo mucha lucha, la verdad es que sí. Y Dios me hablaba muchas veces, Dios me hablaba con ese perro, es que es una cosa tremenda. Ustedes les dará risa, pero Dios me hablaba con ese perro, es tremendo, porque la última vez que estuvo en mi casa, yo lo agarré de la cabeza, lo agarré de los pies y lo tiré por la puerta y le dije, no vuelva más aquí, ¿sí? Ustedes dirán, pero tan cruel. No, si yo les contara toda la historia, ahorita no tengo tiempo de contarles toda la historia con el perro, sí, pero lo saqué por la puerta y Madeline estaba más pequeñita y era los gritos porque yo saqué el perrito, pero cuando yo lo saqué, inclusive ahí el Espíritu me habló, ¿sí? 11:3. Y me trajo ese texto que dice, por lo cual yo te eché de mi santo monte. O sea, era como que si Dios me diera pequeñas fracciones de lo que Él sentía cuando pasaban las cosas. Y yo me sentí tan triste por el perro, pero yo sabía que lo tenía que echar. ¿Sí ves? Porque si no la casa se me iba a hacer un desastre con ese animal, que nunca entendió. ¿Y por qué les digo que el Espíritu me habló? Porque cuando el Señor echó a Satanás, eso no fue una alegría. Oh, ahí va el diablo para afuera, no. Al Señor le dolió, sí, le dolió. Pero el Señor sabía que tenía que echarle fuera, ¿sí? Pero vamos a Oseas 11:3, porque es que el perro, después de que yo lo eché de la casa, se fue para donde la abuela, para donde mi mamá. Y ella lo recibió.
Sí, como toda abuela que tiende a ser alcahuete, ustedes saben. Y entonces, pero cuando yo me iba para la iglesia, porque yo vivía cerca de la iglesia, el perro me veía y se me iba detrás. Sí, se me iba detrás. Una vez que yo iba para la iglesia, vi que él me seguía, ¿sí? O sea, él buscaba cierto cariño en mí porque pues yo lo compré, me cabía en la mano, o sea, era un caniche, ¿sí? Y acostadito en la mano, ¿sí? Entonces, él me seguía y cuando él me seguía, yo retrocedí para mirarlo y cuando yo le miré los ojos al animal, inmediatamente el Espíritu me puso este texto en la mente. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Porque ustedes no saben lo que yo hice por ese animal para que él entendiera, obviamente, a la altura de un animal, que era lo que yo quería. Al menos bañarlo, al menos no se dejaba bañar. Le pagaba a las veterinarias para bañarlo y ya al último me decían que no, porque si usted le ponía un dedo encima de ese animal, le clavaba a uno los colmillos, ¿sí? O sea, para peinarlo, bañarlo, literalmente había que sedarlo y había que prácticamente como si lo fueran a operar. Entonces, fue muy difícil y yo entendí en una fracción muy pequeña cuando yo lo vi cómo se sintió Dios con Israel, cómo Dios lo cuidó y él nunca entendió que lo cuidaba. Eso se llama desagradecimiento. Cuando no hay entendimiento, ¿sí? Cuando no se puede ver lo que se está haciendo a favor de alguien. Mire qué dice. Con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos. Es como un padre cuando su hijo está aprendiendo a caminar, ¿cierto? Que uno le toma las manitos y lo suelta un poquito y él lo agarra como para que él agarre fuercita y dé el paso y se lance. Así de alguna manera el Señor dice que cuidaba a Efraín, que también es llamado así Israel, pero él no conoció que yo le cuidaba. Qué triste, ¿no? O sea, qué triste uno hacer tantas cosas por alguien que ese alguien no las vea. ¿Usted no le parece eso triste? Entonces, el fruto, ¿sí? La razón del desagradecimiento, de la falta de gratitud es uno no ver. Y por eso Dios quiere que nosotros veamos. ¿Para qué? Para que seamos agradecidos. El Señor está muy interesado en que seamos agradecidos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el Señor en cierto momento sanó 10 leprosos, ¿sí? De hecho, ni los sanó al instante. Ellos estaban leprosos y vinieron al Señor. Él les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Ahora, ¿por qué un leproso se presentaba ante el sacerdote? Porque el sacerdote, por así decirlo, ¿sí? Como para que lo entendamos mejor, era como el médico. Él decía si estaba sano o no. O sea, él daba el sí o el no, porque el leproso tenía unas condiciones sociales impuestas. O sea, él no podía tener una vida social normal por su lepra. Tenía que estar alejado. Entonces, para él reintegrarse a la vida social, él necesitaba el sí del sacerdote. Si el sacerdote decía, no, esto está raro, esto todavía no está sano, él tenía que seguir viviendo aislado. Cuando esos 10 leprosos vienen, el Señor manda a los 10 a presentarse al sacerdote. Ahora, seguían con su lepra, no se les había quitado. ¿Sí? Hay una acción de fe, porque ellos se fueron aún con la lepra a presentarse ante el sacerdote, solo por obediencia. Matemáticamente es una locura. ¿A qué vas a ir a donde el médico si tienes la lepra ahí? Él te va a decir que la tienes. Cuando ellos hacen esa acción de fe, la Biblia dice que en el camino la lepra se les quitó. Lo lindo que es obedecerle a Dios. Amén. No cuestionar. Pero ellos hubieran podido decir, pero ¿para qué nos mandas si mire que ahí está la lepra? No, él les dijo que vayan. Y cuando salieron todos, la lepra se fue de ellos en el camino. Mire que en la obediencia hay fe y hay sanidad. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo más triste? No solo vino a alentar. ¿Y era qué? Extranjero. Extranjero. No solo de los tiempos, no solo.
Volvió uno que era samaritano, porque para los judíos el samaritano era el endemoniado, ¿cierto? Y el Señor ve al samaritano y se queja. Y pregunta, ¿no fueron 10 los sanados? Porque solamente este extranjero, y hizo ahí como la tilde, ahí como cuando a uno le dan el DNI antes que extranjero con rojo. Sí, entonces, así mismo el Señor le dice, ¿acaso no fueron 10? ¿Por qué? Porque uno espera por lo menos agradecimiento de los de uno, ¿cierto? Pero no, fue el que no era del país, el que no era judío, el que no era de ahí vino a dar gracias. Entonces al Señor le disgusta la ingratitud, ¿sí? Y allí nos queda manifiesto que al Señor no le agrada la ingratitud. El Señor le gusta que seamos agradecidos. Ahora, ¿dónde leímos en Hebreos 12:28 dice que debemos servir con gratitud? ¿Sí? Entonces, la gratitud es el hecho de reconocer lo que me han dado, el favor que me han hecho. Entonces, ¿qué es gratitud? Sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponder. O sea, es normal que uno desee corresponder a alguien que le ha hecho un favor. O sea, ¿cómo le agradezco? Entonces, uno debe tener gratitud, y no solo para con Dios, sino para con todos, porque la ingratitud decepciona, ¿cierto? Decepciona. Ahora, hermanos, la Biblia dice que de Dios recibimos todas las cosas. Amén. Qué bueno que el Espíritu nos permita entender eso, que de Dios recibimos todas las cosas. Si hay un plato de comida sobre la mesa es porque el Señor nos lo proveyó, ¿cierto? Amén. Y lo menos que uno debe hacer es dar gracias. Mire, la Biblia nos muestra que el Señor siempre daba gracias por los alimentos y los bendecía. Si el Señor dio gracias, ¿por qué nosotros no hacerlo? ¿Sí? Y eso es gratitud. Es gratitud uno poder tener un plato de comida y por lo menos decir, Dios, te doy gracias por esta comida. Porque es un sentimiento que me lleva a decir, mira lo que Dios me ha dado. Lo mínimo que puedo hacer es dar gracias, ¿cierto? Dar gracias. Todo lo recibimos del Señor. La familia. Amén. El poder salir a trabajar. El tener un trabajo, ¿cierto? En fin, la vida de nuestros seres queridos, el que un día podamos terminar y tenerlos allí, es una bendición. Hay mucho por qué dar gracias, pero a veces nos olvidamos, ¿cierto? Y más que olvidarnos es porque no está allí el sentimiento de gratitud. O sea, si uno no da gracias es porque el sentimiento de gratitud no está. Y muchas veces no está, ¿por qué? Porque no estamos viendo, porque estamos siendo ciegos al favor del Señor. Y esto me lleva a otro punto. ¿Cuál es el otro punto? Que muchas veces, ¿por qué somos ciegos? ¿Sabe por qué? Porque si nos pasan un vaso con agua a la mitad, muchas veces vemos que es un vaso medio vacío, en vez de ver que es un vaso medio lleno. ¿Me hago entender? Es decir, siempre estamos poniendo nuestra atención en lo que falta y nunca en lo que Dios nos ha dado, nunca en lo que tenemos, ¿sí? Haz que al vaso le falta media agua. ¿Y por qué más bien no miras que está lleno de agua hasta la mitad? ¿Sí? Eso es como... El ser humano es incomprensible. Si va por la calle y se encuentra 900 pesos, se devuelve a donde están los 100 para los 1000. Sí, pero en vez de dar gracias que se encontró 900, ya no tuvieron que haber sido 1000 lo que votaron. O sea, siempre, y es extraño, pero es así, ¿cierto? Siempre está pensando en lo que no hay. Se está comiendo algo y, qué bueno algo para esto. ¿Sí? Nosotros que comemos arepa, los colombianos, ponen una arepa, qué bueno un chicharrón para esta arepa. Hombre, tenés arepa en Argentina, ya eso es un privilegio, ¿sí? Porque en Argentina no existe arepa.
Y así sucesivamente. Le ponen un chicharrón y qué bueno un chorizo. Entonces, ese es el asunto con la ingratitud. Para mí el colmo de la ingratitud lo vemos en número 21.5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Número 21.5. Números. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oiga hasta dónde llega la ingratitud. De este pan tan liviano. ¿Ah? El Señor les dio pan del cielo. Y estos sinvergüenzas perdóname, Señor, la palabra, ¿cierto? Pero es que no da más que decir uno, que mi alma tiene fastidio. La Biblia dice, pan de ángeles comió el hombre. Bueno, ninguno de los que estamos aquí ha comido pan de ángeles, ¿cierto? Yo creo que ellos y Elías, que le trajeron una torta, no más, ¿cierto? De carne, manita María. La torta era de carne. Bueno, no sé, a quién le queda de tarea, pero no creo. Sí. Pero mire, Dios hizo un milagro maravilloso, les dio pan de ángeles, lo que comen los ángeles se los dio en un desierto. Y estos dicen, estamos fastidiados, nos fastidian. ¿Ah? Cosa tan especial, es que el maná, inclusive el maná que ellos comieron representaba a Cristo. Por eso dice, el Señor dice, sus padres comieron del maná y murieron, pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es decir, ese pan que ellos comieron era una analogía del Cristo mismo, pero ellos decían, nos fastidia. ¿Cómo se sentiría el Señor? Porque es que nuestro Dios no es de palo, por eso nosotros no tenemos ídolos, ¿cierto? Ni muñecos, porque nuestro Dios es un Dios vivo, Él no es de palo ni nada de eso. Y Él es un Dios vivo que siente y también sufre. La Biblia dice en Génesis que el Señor le dolió en su corazón haber hecho al hombre, cuando ve que todos se pervirtieron. A Él le duele. Y Jesús, dice la Biblia, que lloró. San Juan 11:35. O cuando vio a Jerusalén, dice también que lloró, alzó la voz, lloró. Un lamento. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Nuestro Dios siente. ¿Cómo se sentiría nuestro Señor cuando estos dicen, estamos hastiados, nos fastidia este pan liviano, eso ni llena eso? ¿Cómo se sentiría el Señor? Porque eso era especial. Ahora, yo invitaría a estas personas a decirle, mira, para un momento, volteate. Para primero, ¿dónde están? Están en un desierto. Acá no se puede sembrar, acá no se puede cultivar. ¿Sí? Están vivos en un desierto. Eso ya es un milagro. Una nación mantenerse con vida en un desierto donde las temperaturas en la noche son tremendas. Y en el día son altas, en la noche son frías. El Señor les puso nube en el día, fuego en la noche. Tenían salamandra propia, ¿cierto? Chimenea ahí propia, y no cualquier chimenea, sino que era una nube que ardía y calentaba toda la nación. Tenían un solecito nocturno allí para calentarlos. Pero estos no les satisfacía eso. Antes dijeron, nos fastidia este pan ya. Queremos carne. Carne, listo, carne les voy a dar. Les mandó codornices. Y dice la Biblia que comieron y estando comiendo el Señor se airó contra ellos. Y empezó una mortandad. Porque no entendían. No entendían. Entonces la ingratitud es uno ser tan ciego que solamente se centra en su necesidad y no ve la provisión o el favor que otro me hace a mí. ¿Sí? Eso es muy complicado. O sea, ve lo malo de todo. Estamos en este desierto, nos van a matar.
Miren, no hay agua, no hay comida. No se han muerto de hambre, entonces sí hay comida. Había pan del cielo. Había provisión, pero no les satisfacía. Querían otra cosa. El problema de la ingratitud es que lo lleva a uno a la necedad y a hablar cualquier cosa y a desagradar a Dios. ¿Sí? Que hay tal cosa, comámosla con agradecimiento. Amén. El día de mañana, oiga, habrá lechona, dice la hermanita María. ¿Sí? Entonces, es uno dar gracias por lo que tiene. Es uno tener un sentimiento de que, hombre, tengo tal cosa, el Señor me la dio, otro no la tiene. Amén, amén. Hace días veía un documental en un país de África, no recuerdo cuál era, pero la mayoría de personas en ese país tienen un problema en su IQ, ¿sí? Su desarrollo intelectual, porque no comen carne. Y no comen carne porque sean veganos, sino porque no pueden, no tienen la forma de comerse un pedacito de carne. O sea, como con $1 viven la vida cada día. En fin, es un país muy pobre, ¿sí ves? Muy pobre y no tienen acceso a nada prácticamente. Y uno que tiene tantas cosas, se queja. Que este país de esto, que aquello, que lo otro. Hermanos, hay gente que está en peores condiciones, ¿sí? Entonces, la gratitud se fundamenta en ver lo que tengo, no lo que me hace falta. ¿Sí ves? Ver lo que Dios me ha dado. Amén. Y esa actitud hace que Dios me dé más. El ser agradecido hace que Dios me dé más, ¿cierto? Cuenta una historia que había una señora que se quejaba mucho porque su hijo se gastaba un par de zapatos cada 2 meses. O sea, era bueno para gastar zapatos. ¿Eran zapatos chinos o sabíamos? No sé si eran chinos o de Vietnam, lo cierto es que cada 2 meses había que comprarle un par de zapatos. Y esto hacía que la señora renegara todo el día con él. Y una vez hablando con su vecina, le expresó su queja. Yo estoy cansada con este muchacho porque tengo que comprarle un par de zapatos. ¿Cuánto se gasta el suyo?, le dijo. Y ella le contestó, mi hijo es cuadrapléjico y no puede caminar durante toda su vida. Eso hizo que la señora replanteara su queja, ¿sí? Y mejor es uno comprarle un par de zapatos cada 2 meses al muchacho que nunca poderle comprar unos. ¿Sí? Entonces, cuando uno siempre ve lo malo, uno se vuelve desagradecido. Y ahí nace la ingratitud, cuando uno no puede ver lo bueno. ¿Sí ves? Esto le pasó entonces al pueblo de Israel, siempre viendo lo que no tenía, siempre viendo lo que le faltaba, ¿cierto? Es que me falta tanto, para tanto, en vez del Señor, gracias por lo que hay, ¿sí? Gracias por lo que ya me has dado. Uno mismo se da la mala vida, ¿sí ves? Porque la ingratitud produce miserableza en uno e infelicidad. Una persona ingrata no es una persona feliz, porque es una persona insatisfecha, ¿sí ves? Porque no hay forma de satisfacer a una persona ingrata, porque no puede ver lo que tiene, sino que siempre está viendo lo que le hace falta. Y la verdad, hermano, es que yo le digo una cosa, en este mundo no hay dinero para comprar lo que el mundo vende. Sí, o sea, siempre nos va a faltar algo, siempre. Siempre. Si uno tiene una cosa, bien, pero lo que uno tiene le falta al de al lado, ¿sí ves? Y uno ve al de al lado y dice, ay, esa casa tan bonita, tan grande, ¿cierto? Dirá uno al de al lado, esa casa, ese edificio, 4 pisos. Y va uno y tal vez el pobre vive solo, infeliz, porque no tiene a quien meter en los 4 pisos, porque no tiene una familia tal vez, porque no tiene alegría.
porque no tiene quien grite, quien corra, un niño que vaya para allá y para acá y tire las cosas para arriba, ¿cierto? Y tal vez de la casa de 4 pisos mira al lado y dice, ay, qué bueno una familia como esa, allá en esa casillita pequeñita, pero una familia con calorcito de hogar. Y el de la casillita mirando para el edificio y qué bueno. Entonces, allí es donde el ser humano no puede vivir la vida, porque es ingrato, porque no agradece, porque tiene algo pero no está viendo lo que le falta. Entonces, de alguna manera desagradamos a Dios, ¿sí? A través de esa actitud. Entonces, primero, hay que dar gracias por lo que hay, ¿sí? Y vamos a tomar estos 2 punticos. Uno es por lo que tenemos. Y qué bueno que esta semana hagamos ese ejercicio. Nos vamos a centrar en lo que hay. ¿Para qué? Para dar gracias. No vamos a mirar cuánto nos falta, no, vamos a mirar cuánto tenemos. ¿Sí? No vamos a mirar que es que yo quiero comer esto, aquello, lo otro y no, no, vamos a mirar qué tengo en la mesa y demos gracias por ello. ¿Sí? Vamos a ponernos en ese ejercicio. ¿Qué tengo? ¿Qué Dios me ha dado hoy? ¿Sí? Y dar gracias por eso. Cuando yo veo lo que Dios me ha dado, entonces en mí nace un sentimiento. Y es el sentimiento de gratitud. Y ese sentimiento me impulsa a hacer algo. Ese sentimiento me va a impulsar a orar y a decirle a Dios gracias. Ese sentimiento me va a impulsar a ir a la iglesia para que hagamos un culto y cantémosle a nuestro Dios porque Él me ha dado tanto. Amén. ¿Sí? Entonces ahí todo tiene sentido. ¿Sí ves? Amén. De lo contrario uno dice, ay, el culto, qué pereza. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no hay el sentimiento de gratitud. Pero si volvemos como el leproso samaritano, estamos aquí, Señor, ¿para qué? Para darte gracias. Por esta semana, por el trabajo, porque prosperamos en cierta medida esta semana, ¿sí? En fin, hay mucho por qué agradecer. Entonces, siempre ver lo que tenemos, siempre, no lo que hace falta. Ah, es que si mi esposa fuera así, asá o así. No, la esposa que tiene es la que Dios te dio. Amén. Ah, si mi esposo fuera así, así o asá. ¿Sí? Si mi esposo fuera más acuerpado. Y la que tiene el esposo acuerpado, si fuera más flaquito como el pastor. No. Esa insatisfacción a Dios no le agrada, hermanos. Lo que Dios busca es que demos gracias por lo que Él nos ha dado. Dios no se equivoca. Amén. 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 Por los hijos que tenemos. Por la familia que tenemos. ¿Sí? Más allá de lo que sea, dar gracias por lo que hay. Porque tal vez el día de mañana ya no van a estar más. Es por lo que hoy nos dio, hoy. ¿Sí? Agradecidos, ver, qué bueno que contemplemos cada día esto, lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué Dios me ha dado? Tengo un techo, no me estoy mojando. ¿Sí? Tengo en qué transportarme. Si no tengo en qué transportarme, tengo 200 pesos para ponerle a una sube e ir a agarrar el colectivo. Gracias a Dios porque hay colectivos. 60 años atrás tenía que ser uno en caballo, 100 años atrás, y el que no tenía caballo tiene infantería, 2 o 3 horas. ¿Sí? Hoy día hay colectivos, gracias a Dios. Y si usted tiene un poquito más, pues paga un remis, un Uber, y llega más rápido. En fin, gracias por lo que hay. ¿Cierto? Ah, es que este gobierno que no sirve para nada. Gracias por lo que hay, porque si no hubiera gobierno esto sería complicado. Sí, no podría uno ni salir a la calle porque si no hay orden, la delincuencia florece. ¿Cierto? Y si con gobierno se presentan cosas como veíamos estos días que unos muchachos por ahí dio por tumbar puertas de los establecimientos y saquear lugares con gobierno, imaginémonos sin gobierno. Ahí sí esto se vuelve como esa película La Purga que llama, ¿no? Entonces, muchas veces uno se está quejando pero no está viendo lo que hay.
si nos vamos a otros países donde la situación es más complicada y que tal vez allá ni se quejan. Bueno, si hablamos de un país como ese, por ejemplo, y muchos allá veneran a su presidente como un dios, y no dicen, pero ni energía tienen en muchos lugares. No tienen ni luz en muchos lugares y su presidente es un dios. Y aquí que tenemos luz, tenemos agua y tenemos internet, el gobierno no sirve para nada. Entonces, ese asunto es el que Dios nos dice, hombre, mire lo que hay y te tornarás en una persona agradecida. ¿Sí? ¿Qué tal si te mandan a vivir entonces un añito allá, donde no tenés wifi, a ver cómo vivís? ¿Ah? ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que lo transforma a uno y lo hace un mejor ser humano. Uno ver lo que hay, ¿sí? Y dar gracias. Hay cosas que mejorar, seguro que hay que mejorarlas. Pero si yo no tengo el poder en mis manos para mejorarlas, ¿por qué quejarme? Pues le pido a Dios que las pueda. Él tiene el poder para mejorarlas y para cambiarlas. Pero lo que yo como humano no puedo cambiar, ¿para qué quejarme? ¿Sí? Más bien doy gracias por lo que hay. Hay esto, otros no lo tienen. Alguien dijo que la vida es una escalera. Si uno mira para arriba dice, pero este va más arriba. Sí, pues si miras para abajo, otros vienen abajo. Entonces es eso. Lo importante es uno dar gracias por lo que hay hoy. Amén. ¿Sí? Y el segundo punto es 2 de Samuel 23, 15 al 17. Segundo libro de Samuel, el capítulo 23, vamos a leer el verso 15, 16 y 17. A ver quién lo lee en altavoz. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron. Y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Amén. Amén. Bueno, les voy a contextualizar la historia, ¿cierto? En Belén había una guarnición filistea, ¿sí? Que es una guarnición, es esos puestitos que usted ve donde está el ejército. Digamos, uno en Colombia ve mucho eso cuando sube a la montaña, ¿no? Como batallones de alta montaña, o como cuando uno va al Águila, por ejemplo. No sé si usted ha llegado a ir al Águila en el valle, que hay una especie de guarnición del ejército allá que está amurallada y eso. Eso es una guarnición. Filistea, es decir, de los enemigos. Y David estaba aquí en Belén y vio un pozo y tenía sed. Y dijo esas cosas que uno dice, ¿cierto? ¿Quién me dirá tomar una Manaos en este momento con esta sed que tengo? Okay. Como el día que usted quería tomar la gaseosa. Como el día que quería tomar la gaseosa. Acá tengo café. Yo ahorita dije en mi pensamiento que me iba a tomar un café. Y ve, aquí llegó. David dijo: ¿quién me diera a beber del agua de ese pozo? Pero esas cosas que uno tiene sed, ¿cierto? Y que, pero allá están los fulanos con ametralladoras, puro .50 ya, ¿no? Cuando David menos pensó, sintió que estos fulanos salieron corriendo por el lado de él, y uno por acá y otro por acá, y David, ¿y estos qué les pasó? ¿Qué les dio un ataque o qué? Y no, era que iban corriendo porque oyeron al rey, ¿sí? Y con sus espadas entraron en una guarnición enemiga. Esto hicieron estos tres hombres. O sea, si uno lo ve, uno dice, estos fulanos están locos. Tres, ¿cómo se van a meter allá a esa guarnición? Te van a pegar un tiro. Bueno, no habían tiro en ese entonces, pero iban a matar o algo, ¿cierto? Porque era una guarnición, ahí había bastantes hombres. Pues entraron, yo no sé cómo entraron, lo cierto es que entraron hasta el pozo
agarraron el agua y la trajeron a David. Aquí está el agua que usted quiere tomar, mi señor. David se quedó asustado, ¿y esto cómo hicieron eso? Pero la acción de David es la que me llama a mí la atención. Es que el agua la tiene y la derrama, ¿sí? La derrama como una ofrenda al Señor y dice, no, yo esa agua no me la voy a tomar. ¿Cómo voy a ver yo la sangre de ustedes? Es decir, en esa agua vienen sus vidas. Porque ustedes ofrecieron sus vidas para traerme esa agua a mí. A ustedes los hubieran podido matar allá. ¿A ustedes cómo se les ocurre? ¿A ustedes qué les pasó por la cabeza? 3 nada más contra toda una guarnición. Ustedes no los mataron fue por la mera gracia. No, esa agua no me la voy a tomar. Esa agua son sus vidas. Yo veo aquí un hombre agradecido. ¿Por qué? Porque otra de las virtudes del agradecimiento es uno valorar el esfuerzo de otro. ¿Sí ves? Ver lo que otro hace por mí. Entonces, David vio eso. Estos hombres pusieron su vida por mí. No, yo eso no estoy dispuesto a beberlo. Más bien se la doy al Señor como ofrenda porque sus vidas son de Él, no mías. ¿Sí? Entonces, un hombre que valoraba lo que otro hacía por él. ¿Sí? Pastor, otras personas podrían tomarlo como desagradecimiento, ¿no? Porque si ellos 3 fueron a dar la vida por él, vienen y le traen el agua y la bota y ellos dicen, uy, este man tan desagradecido. Claro, sí, o sea uno lo... Es la acción. Exacto. Ahora, ¿por qué a ver, ¿dónde está la clave para el asunto? Porque se podría interpretar de esa manera, ¿cierto? Digo, está en el verso 17. A ver, el verso 16 dice, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Porque si él solo hubiera hecho una acción de derramarla, hubieran siendo desagradecidos. Pero quedó escrito acá porque lo vieron, dice, pero él la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, Jehová, que yo haga esto. O sea, él la tomó en ofrenda al Señor. Es decir, él no tomó el agua como que fin y la derramó, ya no. A la hora de derramarla hubo un acto solemne, ¿sí? O sea, él la derramó de una manera solemne como ofrenda al Señor. Y los soldados lo vieron. Entonces, ellos entendieron que su acción realmente fue una ofrenda a Dios y no solamente para el rey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su acción fue muy valerosa. Pero David, al ver esa acción, él entiende el sacrificio. Siendo otra persona, dice, no, pues venga para acá el agua, últimas tengo 6, bebámonos. Claro. Sí. Y me va y me viene si esto los matan o no. Pero no, una persona agradecida es una persona que valora el esfuerzo de otra. Amén. ¿Sí? Y ahora hablábamos acerca de lo que Dios nos da, pero qué bueno que en este puntito ya terminando entendamos que, y creo que en todo debemos siempre mejorar un poco, ¿cierto? Con esto de la gratitud. Pero detrás de cada acción, hermanos, detrás de cada progreso hay un trabajo, ¿sí? Un trabajo conjunto. No solamente un trabajo de una persona, es como una empresa que muchas veces los aplausos y la fiesta para el gerente o el administrador que hizo esto, pero detrás de todo eso hay todo un equipo de trabajo que puso el hombro, ¿sí? Claro. Y la persona agradecida reconoce eso. Lo mismo pasa en una familia. Mire, muchas veces uno en esto del ministerio, el ministerio, el pastor, pero uno no es lo que es, sino una mujer. ¿Me hago entender? Amén. ¿Por qué? Porque si a mi esposa mañana dice, no, yo me vuelvo a Colombia, yo no estoy más en Argentina. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Sí. Claro, un ejemplo. De alguna manera uno se le desbarata todo. ¿Sí ves? Amén. O sea, es una cuestión conjunta, es un trabajo conjunto y que aunque muchas veces se ve una persona al frente, realmente esa persona misma está apoyada en otra. ¿Sí? Y que si le quitan ese apoyo se cae todo. Y que muchas veces no se ve eso. Entonces, la gratitud también se fundamenta en ver el trabajo de los demás. ¿Sí ves? De ver lo que otros hacen por uno. Uno cuando, vuelvo a tomar el ejemplo porque,
uno cuando es inmaduro, porque yo retrocedo mucho en el tiempo y yo voy a mi adolescencia, y yo hoy que soy padre y que he alcanzado cierta medida, por así decirlo, de madurez, entiendo a mis padres al verme a mí a mis 12, 13, 14 años, ¿sí? Porque uno es una persona muy desagradecida cuando tiene esa edad, en muchos casos, no en todos, ¿cierto? Por ejemplo, uno tiene un techo, ¿cierto? Sin embargo, en ese techo, para, digamos, los que no tienen casa, hay que pagar alquiler, ¿sí? Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar la internet, ¿sí? Y en la mayoría de casos eso implica un sacrificio. En el caso del hombre que va y se gana la plata para esas cosas, en la calle se expone a qué, al sol, a la lluvia, al insulto de fulano, al insulto de aquel. El que trabaja la construcción es un trabajo duro. Aparte de eso, muchas veces a la humillación, porque hay gente que no sabe tener autoridad, ¿cierto? Y humilla. Y muchos hombres a veces llegan a la casa con todo su sueldo, mercan, pagan la luz, pagan el alquiler, pagan el internet y se acabó la platica. Y vuelva y ponga el hombro para seguir en la misma. ¿Sí ves? Y cuando una persona es inmadura no ve eso. Muchas veces los hijos no ven eso, sino que se están quejando. Volvemos al punto 1, pensando en lo que hace falta. Ah, es que yo no tengo esto y los otros sí, es que los otros y yo no. Pero no está viendo el esfuerzo que está haciendo papá y mamá para eso, ¿sí? Solamente se necesita cierta madurez, que es lo que le permite a uno ver, quitarle ese velo para uno ver lo que hacen los demás por uno, ¿sí? Y eso en todos los sentidos, también en la parte de pareja, porque tanto la mujer hace un esfuerzo tremendo. A veces dice, no, es que mi esposa no trabaja, trabaja todo el día en casa, ¿cierto? Y en la casa se trabaja todo el día, porque eso sí es una cosa, yo para ese trabajito sí no serviría, ¿cierto? Y sobre todo cuando hay muchachos, que dejan la cocina limpiecita y llegan los muchachos y otra vez la cocina patas arriba. Me dice, ¿qué pasó si esto estaba limpio acá? ¿Sí? Cuando hay muchos niños, los niños hay que alegar con ellos todo el día para que tengan orden. Y todo eso es lucha. Criar los hijos es una lucha. Y muchas veces la mujer está al frente de todo eso en primera plana. Sí, porque uno sale a trabajar, pero ella queda con ellos todo el día, aguantándose a brincar. Ahorita en vacaciones, no, yo me 3 meses en vacaciones. Sí, uno ya para terminar vacaciones, uno está al borde de la locura, seguro. Sí, y uno dice, uy, ¿cuándo van a arrancar otra vez a estudiar estos muchachos? Porque alegan, pelean, brincan, se tiran aquí y allí, y una vez es como que ya le pone la cabeza que le estalla, ¿cierto? Y yo digo, si eso soy yo con 2, pues que tienen 3, 4 y 5, ¡ay, señor! ¿Sí ves? Y uno como hombre, pues muchas veces es más llevadero, porque uno no todo el tiempo está en casa, dependiendo cada trabajo, ¿cierto? Pero en la mayoría de casos el hombre está la mayoría del tiempo afuera, ¿sí? En el caso mío, unas veces estoy acá, otras veces estoy afuera, pero siempre tengo la oportunidad de escaparme de ese, ¿sí? de ese conflicto ahí, de esa mini Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera, eso todo es un trabajo que uno, al verlo, pero uno necesita ese trabajo, es decir, aunque uno no lo haga, el hecho de que la mujer está al frente en esa parte, en algunos casos, es un trabajo que a mí que lo están haciendo para mí prácticamente, porque son mis hijos, ¿sí? Y eso, uno al verlo, toma una gratitud, ¿me hago entender? Entonces, o sea, son muchas acciones que hay detrás de todo, de un hogar. Un hogar lo construyen muchas acciones, pero a veces el problema es que el uno no ve lo del otro y el otro no ve lo del uno, ¿sí ves? Entonces ahí es donde nacen los conflictos, porque no nos permitimos ver el esfuerzo del otro, entonces ahí entra la queja. Entonces
La mujer dirá, pero es que yo soy aquí la que lavo, plancho y todo, y con estos muchachos, y el hombre dirá, no, pues es que a mí el que me toca ir a rebuscármela y todo, ¿cierto? Y se forma un conflicto. Pero si aprendiéramos a cruzar las visiones y a mirar el esfuerzo que él hace para sustentar este hogar y a mirar el esfuerzo que ella hace para también mantenerlo, ¿sí ves? Y tomamos una actitud más bien de gratitud, ¿sí? De dar un gracias, de gracias por esto, gracias por aquello, gracias por la comida, por preparar el alimento, porque el alimento no se prepara solo, ¿cierto? Usted no tira allá la polenta y cayó el caldo, no. Eso hay que ir a alguien allá y que con amor sabe más rico, ¿cierto? Porque no es lo mismo uno comerse una comidita en la casa que una comidita en la cárcel o en un hospital. ¿Y cuál es la diferencia? Simple. Entonces, en la casa uno recibe comidita con amor, ¿cierto? Con cariño. ¿Usted qué dice, Juli? Porque yo que mira cómo se... Con cariño, que eso vale mucho, ¿cierto? Y hay que dar gracias por eso. Amén, amén. ¿Sí? Y en el caso del hombre, a ver, el agradecimiento estimula. ¿Sí? Estimula al uno y al otro. En el caso del uno o el otro se va a sentir estimulado, gracias por esto, gracias por aquello. En el caso de la mujer, en el caso del hombre, ¿cierto? Por ejemplo, si al hombre le dicen gracias por pagar la internet este mes. O sea, sonará como raro, pero no crea que eso es un estímulo, porque sí, listo, usted lo pagó, pero aquí hay tantas personas y lo usan todos, ¿viste? ¿Y de dónde salió la plata para pagar el internet? Bueno, pero muchas veces uno se acostumbra a las cosas y como están ahí siempre, ahí donde nace el refrán ese que oímos, no sé si aquí se escucha, pero lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿sí ves? Y muchas veces por eso Dios a nosotros no nos da así deliberadamente, sino que Él permite que entendamos y comprendamos el valor de las cosas. ¿Sí ves? Para que valoremos las cosas mismas y seamos agradecidos. Cuando uno es deme y le cae, créame que uno se vuelve la persona más desagradecida del mundo porque todo le llega. ¿Sí? Pero cuando uno se enfrenta a la realidad y de saber que quiero el de 100,000, pero me alcanza para el de 40,000 y tengo que comprar ese porque no me alcanza para más. Y si quiero tengo que ir a trabajar otras 2 o 3 semanas, uno aprende a valorar las cosas, ¿sí? Y a dar gracias por lo que hay. Entonces, es entender el esfuerzo de las demás personas. Entender que, a ver, si una pareja están juntos es porque se quieren, ¿cierto? Se sobreentiende, bueno, a no ser que ya hayan entrado una costumbre rara o algo, pero si un hombre y una mujer decidieron vivir juntos su vida es porque se quieren, ¿sí? Pero hay muchas cosas que se destruyen, ¿por qué? Porque no se entiende. La falta de entendimiento es destructiva. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando uno conoce el esfuerzo del otro, entonces como que uno empieza a decir, bueno, ¿cómo agradezco esto, cierto? ¿Cómo agradezco esto? Porque uno tiende en la vida a cuando las cosas están allá a volverse desagradecido, ¿cierto? Ahí están. Ahí están. Se va la mujer y ahí sí se da cuenta uno que güey, ¿cierto? Y ahí sí, no crea, y muchos después de que se les fue la mujer, se han quebrado en negocios, empresas grandes se han ido al suelo, capitales se han perdido, porque viene todo un desequilibrio emocional, todo un desequilibrio mental, se tiran al alcohol y se dieron cuenta de lo que tenían, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque nunca vieron el esfuerzo que la persona le estaba poniendo al asunto, ¿vistes? O también en otros casos en que el esposo ha muerto y también la persona tiene que enfrentar, y pasa también lo contrario,
de que se van capitales al suelo. También ha pasado eso con viudas, se van capitales al suelo, se pierde dinero, se pierde un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque ya no tenía la capacidad y todo eso estaba cayendo sobre él. La administración, el mantener la familia, el ayudar a todo, se va y ahí sí me doy cuenta lo que había. Pero nunca había ese esfuerzo. El presidente Perón, cuando se le murió su esposa, también se le fue el país al suelo. Y es tremendo. Y yo he sido testigo de eso, de personas que se les va la esposa y todo se va al suelo. Capitales enteros se han desplomado. Entonces, ¿por qué llegar hasta allá para entender el esfuerzo de otro? ¿Sí ves? Si estamos aquí juntos, bueno, miremos, no seamos tan egoístas, porque todos los seres humanos en cierta medida somos egoístas, ¿cierto? Entonces, como abandonar un poco esa posición. Y no solamente, ya concluyendo, hermanos, bueno, nos hemos enfatizado mucho en el hogar también en esto, como he hablado, la gratitud para con Dios, para con el hogar, para con la familia, los hijos, pero también esto se aplica en todo, en el trabajo. Hombre, si hay alguien que me está ayudando a la posición en la que estoy, ¿cómo lo recompenso? ¿Cómo le doy gracias? ¿Cierto? ¿Cómo expreso algo de gratitud? Pero no, me ayuda, me pone ahí, después yo ni me acuerdo del pobre. Pasa como lo de José, que le interpreta el sueño y vas para donde Faraón, pero acuérdate de mí. Pues el pobre se olvidó de José y si no es que por allá el Señor una vez trasnocha a Faraón con un sueño. Entonces, tener en cuenta eso en todo, aún en la congregación, ¿cierto? En la congregación, porque todo tiene también su esfuerzo, su labor, cada uno se esfuerza de X manera, poder reconocer eso, poder ver que el trabajo de cada uno, Pablo mismo lo dice, ¿cierto? Ruego que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes, a los ancianos que enseñan esto, aquí, y nos da una lista de que hay que valorar esos esfuerzos, eso se llama gratitud, ¿sí ves? Todos esos elementos. Entonces, concluyendo, mis hermanos, qué bueno que esta semana tengamos en cuenta eso. Uno, no vamos a mirar lo que falta. Vamos a mirar lo que hay, ¿sí? Y vamos a dar gracias por eso, ¿sí ves? Porque es que, hermanos, vea, hablando en relaciones, y esto hay mucho que hablar, pero hablando en relaciones, a nadie le gusta que lo comparen con nadie. ¿Por qué? Porque es que uno es una criatura única en el universo. Feo, bonito, malo, bueno, lo que sea, es única, ¿sí ves? Y a veces se llega al extremo, es que fulano, si es así, o es que sultano, o es que aquel es aquel, ¿sí? Entonces, a nadie le gusta que lo comparen con nadie, por eso a veces uno como que da un sarcasmo teniendo nombres, ¿cierto? O sea, cuando uno hace algo que es propio de otra persona, ¿qué hubo, fulanito? ¿Hago entender? Y eso ofende, porque fulanito es fulanito y yo soy yo. Entonces, a nadie le gusta eso, que le llamen a uno con nombres de otro porque tuvo una actitud similar a la como se ha comportado esa persona. ¿Me hago entender? Sí, entonces, es una cuestión de uno no ver eso, sino mirar lo bueno. ¿Sí ves? Valorar el esfuerzo y agradecer lo que hay. ¿Sí ves? Yo creo que lo que somos es un conjunto de trabajo. Ustedes como familia, si están hasta el día de hoy, hasta han llegado, es por cada una de las personas que componen su familia. Amén. ¿Sí? Esto no únicamente por usted, que es que porque yo soy muy berriondo, porque yo trabajo eso. No. Hay todo un conjunto, un trabajo. ¿Sí? Nosotros como iglesia, si hemos llegado hasta aquí, si tenemos esto, si hemos construido aquello, ¿sí? Es por el trabajo de todos. Amén. ¿Sí? Es que el pastor, eso es... No. Es un trabajo conjunto, hermanos. El esfuerzo de cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí? Y eso de alguna manera nos lleva a ser agradecidos unos con otros por lo que tenemos. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, y qué bueno que anexemos a nuestra vida esta virtud de la gratitud. Créame que una persona agradecida, hermanos, llega y entra a cualquier lado, ¿cierto? Hay un dicho por ahí que dice el acomedido, ¿cierto? Bueno, y yo diría que inclusive la persona agradecida, ¿sí? Le permiten llegar a donde otros no llegan, ¿sí? Aquel que se devuelve y dice, mira, gracias por aquello.
Aquel que tiene en cuenta el trabajo que hizo el otro, mira, gracias por esto, por aquello. ¿Sí? Aquel que reconoce lo que hay, que no está mirando que falta aquello, lo otro. Ah, es que esta pecueca de moto que tengo. No, dele gracias a Dios por lo que tiene. Al menos lo mueve, ¿sí ves? Otro anhelaría tener eso, ¿cierto? Y no está renegando y va a vivir feliz. Amén. Porque, hermanos, se ha demostrado de todos los aspectos de la ciencia que usted lo quiera analizar, que el renegar, que el quejarse es destructivo para la salud, nos daña la mente, daña a los que están con nosotros. El dar gracias nos hace vivir de una manera más exuberante, Amén. disfrutar la vida y nos llena de bendición. Dale gracias a Dios entonces por este momento, por esta mañana.